grabar esto. Listo. Estábamos hablando en la parte anterior de esta consulta combinada, ¿verdad? Pero estábamos viendo, por ejemplo, el hecho de venir y tener que escribir el nombre completo de la tabla. Y esto, pues, a la larga, imagínense que sean nombres compuestos, nombres en este caso que tengan dos o más palabras, pues ya estar escribiendo todo eso, pues consume también tiempo, ¿verdad? Entonces, para eso hacemos el uso de los alias, ¿verdad? A la hora de estar trabajando con consultas donde ya se tenga que utilizar en este caso el manejo de dos o más tablas específicamente. Prácticamente lo que va a hacer el alias en este caso es venir y permitirnos utilizar una palabra corta o en este caso una letra para poder hacer referencia a el nombre de la tabla como tal. Entonces prácticamente nos ayuda a simplificar nuestras consultas, en este caso SQL también, a la hora de estar abreviando. Entonces, si utilizamos un alias acá, entonces va a pasar esto. Por ejemplo, vamos por etapas de nuevo. Voy a colocar aquí un select y voy a volver a colocar nombre. Por ejemplo, precio y otra vez nombre del fabricante, ¿verdad? From artículos, coma y fabricantes. Por ejemplo, vamos a ir ahí para mientras. Entonces, lo que va a pasar acá es que el alias como tal me va a permitir a mí definirle una letra. Por ejemplo, yo puedo decirle que artículos le pueda yo colocar en este caso la abreviatura o la letra A y a fabricantes le puedo colocar la letra F. Entonces eso va a permitir que yo pueda venir en este caso y colocar esa letra al principio. Si se dan cuenta aquí me sigue marcando o me marca un error porque no sabe de qué tabla estamos haciendo referencia, por ejemplo, al utilizar la palabra nombre. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir que A, en este caso, hace referencia a la tabla de artículos. Y aquí puedo pues ubicar también lo mismo a punto precio. Y aquí, por ejemplo, este va a ser de la tabla fabricantes. Entonces ahí yo ya le estoy especificando, utilizando alias, a los diferentes campos de a qué tabla deben hacer referencia para no tener ningún problema. Entonces, si yo ejecuto esto, pues me muestra el listado de los nombres de los productos, el precio de los productos y también me muestra en este caso el nombre del fabricante. Pero si ustedes se dan cuenta, prácticamente ya estoy utilizando un alias para poder hacer referencia a esas tablas. Entonces los alias, pues los colocan después del nombre de la tabla, después del from específicamente. Colocan el nombre de la tabla y la letra o la abreviatura, en este caso, que van a utilizar para poder abreviar prácticamente el nombre de la tabla. Entonces ya teniendo esto, pues pueden venir ustedes fácilmente y seguir con la parte de las otras cláusulas. Por ejemplo, coloco el where acá y en lugar de artículos ya sé que va a punto ID código del fabricante debe ser igual a fabricantes, coloco la F punto ID código de fabricante. Si se dan cuenta ustedes, se reduce considerablemente el hecho de estar escribiendo texto. Por ejemplo, artículos punto precio, ¿verdad? Va a ser igual y generamos la otra consulta. Select max, por ejemplo, y aquí para esto, pues también yo debo definir el alias. Ahora, recuerden que esta subconsulta tiene su propio from, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Si yo pongo aquí precio y pongo aquí from artículos, ¿verdad? Entonces aquí debo considerar esto. Porque esta pequeña consulta de acá, a la larga, también tiene su propio apartado. Entonces acá, por ejemplo, esto no me marca ningún error. Pero también puedo venir y seguir utilizando los alias aquí. Entonces puedo decirle que el alias para este es la A siempre, ¿verdad? Y entonces ya me va a permitir trabajar con mayor precisión a la hora de estar utilizando los diferentes elementos de las tablas. Entonces acá me falta solo establecer el where, donde artículos, por ejemplo, punto ID código de fabricantes sea igual a fabricantes punto ID código de fabricante. Y ahí tendríamos, si se dan cuenta, pues se reduce considerablemente el trabajo. Ejecutamos, me devuelve prácticamente el nombre, el precio y el nombre del fabricante o el precio mayor. En este caso, el producto de los fabricantes. Si yo quiero cambiarlo a mínimo, pues aquí en lugar de máximo voy a colocar mínimo y me va a funcionar en este caso encontrando el precio del producto más barato de acuerdo a los diferentes fabricantes que nosotros tenemos. Entonces, ahí vamos nosotros alternando y en este caso jugando con las diferentes funciones básicas a la hora de estar trabajando. Igual, por ejemplo, podríamos establecer un average, por ejemplo, el precio. Imagínense, el average, si ustedes recuerdan, nos devuelve el promedio. Entonces lo que me va a estar devolviendo aquí es el promedio de acuerdo a los fabricantes. Pero igualando siempre los códigos, por eso es que me devuelve estos datos. Bueno, pero como les digo, es de ir jugando con la información e ir viendo qué nos devuelve y también ir viendo si coincide de acuerdo a los criterios, en este caso al planteamiento de lo que nos están solicitando. Y así es como tenemos que ir practicando para ir obteniendo información. Aquí, por ejemplo, utilizamos una sentencia normal al principio, por decirlo de esta manera, usando, ya la segunda fue usando un alias y pues ya la tercera variación que podemos tener de esto es usando, por ejemplo, el inner join. Con el inner join podemos vincularlo a la primera que está aquí, trabajando de esta manera, o también podemos vincularlo aplicado a la parte del alias. Voy a copiar esto, lo voy a pegar acá y vamos a hacer modificaciones. Aquí, por ejemplo, en la parte del from, ¿verdad? Aquí en lugar de colocar, en este caso, la coma, vamos a colocar el inner join. Y ahí ya tengo el inner join. Pero también, en lugar de colocar el where, debo colocar en este caso el on. Y ahí prácticamente ya tendríamos modificado la consulta en base al inner join. Recuerden que el inner join nos permite combinar las filas de diferentes tablas que estén relacionadas. Entonces acá ejecuto esto y me devuelve lo mismo. Los nombres del producto, los precios y los nombres de los fabricantes. Entonces ahí ya tendríamos prácticamente diferentes alternativas y diferentes variaciones a la hora de estar trabajando, en este caso, con alias, con subconsultas. Entonces sería importante que ustedes vayan practicando, vayan jugando con esto, vayan realizando diferentes combinaciones. Vamos a ver qué otra cuestión podemos ir colocando aquí. Vamos a ir trabajando con otras consultas así sencillas para
y recordando algunos conceptos. Vamos a ver, vamos a usar ahora un inciso Q, por ejemplo, una fácil. Devuelve una lista, por ejemplo, con las primeras filas de la tabla fabricante. Bueno, entonces aquí primeras filas, pero no me especifican. Entonces, cuando me dicen devuelve una lista con las primeras filas podrían ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí simplemente vamos a colocar un top 5, por decirlo así. Y como no me están diciendo qué campos específicos, utilizo el asterisco from fabricant. Y entonces ahí prácticamente ya tendría mi consulta. Ejecuto y ahí está, en este caso, los datos. Un top 5 podría ser un top 3, un top 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a hacer otra modificación. Vamos a un inciso R, por ejemplo. Devuelve, por ejemplo, una lista con 2 filas a partir de la cuarta fila de la tabla fabricante. La cuarta fila también se debe incluir en la respuesta. A ver, vean, pues ahora me están pidiendo que yo devuelva una lista con 2 filas. Ahora me están pidiendo solo 2 filas a partir de la cuarta fila de la tabla fabricante. Fíjense bien. Entonces no me están pidiendo un top normal, no me están pidiendo un top en este caso que me muestre las primeras 2, sino que me están pidiendo un top 2 que me muestre 2 filas a partir de la fila 4 y debo incluirla. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la consulta que me devolvería esa respuesta? ¿Qué piensan? Escríbanlo ahí por el medio del chat. Vamos a ver. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Un between, dicen. Cuando el ID sea mayor a 4. Sí, está bien. Bueno, ahora háganme un favor. Escriban la consulta ustedes ahí en el chat y las vamos a probar. El between nos permite establecer rangos, ¿verdad? Y sí, puede ser una opción, igual que el ID mayor. También nos puede servir. A ver, pues escriban las consultas y vamos a ver. Vamos a probar las consultas que ustedes generen. Vamos a ver. Solo Jordan tendría que usar un top 2. Acuérdense que es top 2. Vamos a ver, pues, a ver, allá vamos, select, por ejemplo, top 2, ¿verdad? En este caso, todos los campos from, por ejemplo, fabricantes, where, donde, en este caso, el ID el ID código de fabricante, ¿verdad? Sea mayor e igual a 4. Si yo le coloco mayor a 4, por ejemplo, acá no me incluiría la cuarta fila. Si yo hago esto acá, me muestra el 5 y el 6. Debería mostrarme el 4 y el 5. Entonces debo incluir al 4. Por eso dice el enunciado aquí, la cuarta fila también se debe incluir en la respuesta. Entonces acá ya me ejecuta
y me muestra el top 2 a partir de la cuarta fila, ¿no? Hay que incluir, ¿sí? Ahora, entonces ahí ya tendríamos prácticamente la respuesta a la pregunta que nos están planteando, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la consulta utilizando el between que estaba diciendo Daniel? A ver, pues, hagan la modificación ahí y la escriben por medio del chat, por favor. Así lo voy bien. A ver, pues, ¿qué modificación podrían utilizar para devolver un top 2 usando el between? ¿Se puede hacer eso? Veamos, el between, por ejemplo, es muy útil en aquellos casos donde yo puedo establecer el rango, pero para poder establecer el rango, yo número uno, debo saber, por ejemplo, vamos a colocar esto. Vamos a hacer esto primero. Por ejemplo, acá. Aquí ya tengo el listado de todos los fabricantes que tengo. Tengo 9 en este caso. Entonces ahí el hecho de tener ese dato me sirve para poder establecer un between. En dado caso lo voy a utilizar. Entonces acá, un where, por ejemplo, ID código de fabricante between. Entonces vamos a probar con el between ahí. Pero el between me dice o me indica a mí que yo venga y establezca un rango, ¿verdad? Yo debería venir y establecer el rango de valores. Entonces, por ejemplo, como me están diciendo que vaya del 4 en adelante, yo podría decir 4 a 9, por ejemplo, porque son 9 los registros que tengo. Pero aquí, por ejemplo, no he colocado el top. Vamos a ver qué me ejecuta esto. Vamos a probar. Y esto es parte importante, ir probando también qué es lo que estamos haciendo y saber qué me devuelve la consulta como tal. Aquí prácticamente me devolvió la información de la tabla fabricantes desde el ID 4 hasta el 9. Muy bien, entonces ahí por lo menos yo sé que ese rango me está funcionando. ¿Qué le agrego aquí? Simplemente el top 2. Entonces debería devolverme el top 2 de acuerdo a ese rango que yo estoy estableciendo ahí. Y ahí está. Me devuelve la misma respuesta que anterior, ¿verdad? Entonces, como había dicho Daniel, sí se puede utilizar el between, pero yo debo establecer bien qué rango o sobre qué rango voy a estar trabajando para que me sea funcional. Bueno, miremos qué más podemos hacer con esto. Vamos a ver aquí. Miren, ya casi vamos a utilizar todas las letras del alfabeto. Vamos con la S, por ejemplo. Vamos a listar el nombre y el precio. Mm, Vamos a ver. Bueno, esto ya lo habíamos puesto. Vamos a ver qué más podemos trabajar acá. A ver qué se nos ocurre. Ya vimos en este caso diferentes opciones donde hemos trabajado con Distinct, con el Between, con cláusulas combinadas que también les van a servir a ustedes para poder ir practicando. Vamos a agregar también algunas otras. Vamos a practicar con un insert. No hemos usado modificaciones. Pues podemos ir aplicando eso también, ¿verdad? La cuestión es, como les digo, ir aplicando las diferentes opciones. Bueno.
Veamos aquí, pues vamos a añadir un nuevo producto. En este caso el producto le vamos a colocar a altavoces de 70. Bueno, no definimos específicamente la moneda, pero vamos a decir que son quetzales. Y se lo vamos a asignar al fabricante 2. A ver, pues, pregunta para ustedes. ¿Cuál sería la consulta que me permita añadir este producto llamado altavoces con un precio de 70 al fabricante 2? ¿Cuál sería la consulta? Escríbanlo ahí por medio del chat. ¿Qué más, Jordan? Escriba su consulta completa. Usted me escribe ahí solo el insert. ¿Qué más? Recuerden que tenemos dos maneras de poder usar el insert, ¿verdad? Si voy a utilizar todos los campos, pues puedo en este caso venir y colocar un insert into y la tabla, ¿no? Por ejemplo, artículos. Entonces aquí le voy a decir que inserte la información directamente ahí. Perdón, vale. Entonces ahí con esto inserto directamente cuando yo voy a utilizar todos los campos de la tabla. Y entonces ahí yo debo, número uno, también identificar qué elementos tiene la tabla como tal. Entonces, cuando es así, pues simplemente voy a venir y voy a colocar el código, en este caso. Bueno, como lo tenemos con la propiedad identity, entonces no habría problema. Después está el nombre del producto. Entonces voy a venir y voy a colocar altavoces, por ejemplo. Después me están pidiendo el precio, 70. Y después va el código del fabricante, en este caso, que sería 2. Y ahí ya prácticamente estamos insertando directamente esa información. Pero también cuando yo quiero hacer una inserción de los campos específicos, también puedo hacerlo. En este caso, colocando o definiendo los nombres de los campos de la tabla. Y en este caso, el otro era el ID código fabricante, por ejemplo. Y después le digo values y copio esto. Voy a copiar esto para no reescribirlo. Ahí estamos. Entonces, estas son las dos maneras de poder insertarlo, ¿verdad? Uno, pues si yo estoy usando, yo sé que voy a usar todos los campos que tiene la tabla como tal, pues aplico esta inserción. Si yo quiero hacer una inserción, en este caso, de acuerdo a los campos específicos o a campos específicos, porque puede que la tabla tenga algunos campos que puedan aceptar nulos, entonces yo puedo venir y colocar los nombres de los campos que van a ser afectados. Entonces, con cualquiera de estas dos, yo puedo venir e insertar. Entonces, prácticamente ahí insertamos ese producto en nuestra tabla artículos, ¿verdad? Entonces, para cerciorarnos, simplemente un cl que me muestre todos los campos de la tabla artículos y tenemos que buscar en este caso altavoces, ¿verdad? Aquí está al final. Altavoces con un precio de 70, el código de fabricante 2. Y ahí ya prácticamente tendríamos esa instrucción para poder insertar datos. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué consulta debería yo colocar ahí para obtener en este caso
el nombre, precio y el nombre de ese fabricante 2. O sea, que me devuelva en este caso al producto o que me muestre el producto altavoces, pero con su precio y en lugar del código que me muestre el nombre eh, del fabricante. A ver, pues, ¿qué consulta debería yo colocar ahí? Vamos a colocar aquí un inciso T. Aquí devuelve, por ejemplo, el nombre del producto, el precio y el nombre del fabricante para el producto, en este caso, cuyo nombre es altavoces. Ahí está. Vean, ahí está ya la consulta o el planteamiento de la consulta listo. A ver, ¿qué modificación deberían hacer ustedes o cómo deberían realizar la consulta para poder mostrar la información que me están pidiendo? A ver, pues vamos a ver. ¿Qué se les ocurre a ustedes ahí? Colóquenlo ahí por medio del chat y voy revisando lo que ustedes van mostrando como respuesta. Vamos a ver, Jordan dice... Bueno, vamos a ver lo que escribió Jordan ahí. Select, por ejemplo... Muy bien. Voy a hacer algo aquí. Voy a colocar de una de las tablas artículos. Lo voy a abreviar. Aprovechemos las abreviaturas. Fabricantes, una F. Bueno, ahí estamos. Entonces acá necesito el artículo punto nombre. Necesito el precio, ¿verdad? Punto precio, correcto. Muy bien. Y necesito también, en este caso, el nombre del fabricante, ¿no? Ahí vamos bien. Muy bien. De la tabla artículos y de la tabla fabricantes. Ahora la condición, ¿verdad? Where, donde, por ejemplo, en este caso, el ID, el código fabricante, es igual a, en este caso, el fabricante.id, código fabricante. Estamos bien. Y a punto nombre, muy bien, sea igual a altavoces. Vamos aquí. Ahí está. Vamos a ver si no lo acepta así. Muy bien. Ok. Muy bien, vamos a ver, esto es lo que ustedes han estado colocando ahí. Vamos a ejecutar y listo. Ahí estamos, correcto. Muy bien ustedes. Excelente. Ahí ustedes, algunos usaron los alias, otros pues lo colocaron directos, pero está muy bien. Correcto. Así es. Entonces, si se dan cuenta, poco a poco, pues ustedes van a ir mejorando en este caso y generando consultas más sofisticadas. Ya estamos a punto de empezar a trabajar la parte de procedimientos almacenados y eso pues nos va a ayudar un poquito más. Vamos a empezar a declarar variables, a utilizar condicionales, utilizar los ifs en este caso y generar nuestros propios procedimientos. Entonces, pero también tenemos que practicar esto. Si se dan cuenta, esto es prácticamente todo un proceso, es todo un proceso si se dan cuenta ustedes, desde la creación de las bases de datos. Ya en la próxima clase vamos a crear las bases de datos agregando el tipo de cotejamiento de la base de datos como tal. Aquí pues aquí hicimos una creación de una base de datos simple, pero también podemos definir el tipo de cotejamiento en este caso. Y aquí estamos creando las tablas, le agregamos algunas características como que son llaves, no, la parte de la llave primaria y la propiedad de identity.
También se establecieron las relaciones directamente a la hora de crear las tablas, pero si no, se puede utilizar el alter para hacer modificaciones en la tabla y agregar las consultas. Usamos los insert. Lo que no usamos fue la parte del delete y el update, pero es porque empezamos a utilizar diferentes consultas aplicando todo lo que hemos visto. Voy a tratar la manera esta semana de generarles un documento en PowerPoint donde vaya definiendo o vaya colocando los conceptos de diferentes elementos que usé acá, como por ejemplo la parte del between, a la parte de los alias, la parte de las funciones como el average, la suma, por ejemplo, el mínimo, el máximo, que fueron elementos que estuvimos trabajando. Llegamos hasta el inciso T prácticamente, entonces tenemos un ejercicio bastante completo. El día viernes, como les decía, les voy a estar dejando la práctica de laboratorio. Están pendientes, por favor, para que puedan entregarlo, ¿verdad? Otra cosa importante